Hola a todos y bienvenidos a vuestro análisis semanal de tecnología. Esta semana ha sido una de esas de tecnología sin glamour. No hemos tenido titulares de móviles plegables ni demos espectaculares de inteligencia artificial. Ha sido algo mucho más importante, la pelea por el control. Control de qué se vende y a quién en la economía digital. Control de cómo se diseña una aplicación para engancharte. Control de qué significa realmente seguridad cuando la inteligencia artificial y las plataformas ya son parte de nuestra infraestructura. Y sobre todo, control de quién fija las reglas del juego. Justo cuando Europa y Estados Unidos empiezan a hablar de sus dependencias tecnológicas como si fueran un riesgo para la seguridad nacional. Si tuviera que resumir la semana en una sola idea sería esta: la tecnología se ha convertido en el lenguaje principal del poder. Y esta semana lo hemos visto claramente en tres frentes: la regulación, la seguridad y la geopolítica. Empecemos por el primer acto, Europa contra el diseño adictivo. El caso que ha marcado la semana ha sido el de Shein y es una guerra declarada por nuestra atención. Europa ha decidido enviar un mensaje muy claro: la regulación ya no va solo de si vendes contenido ilegal, va de cómo está construida tu plataforma, de la arquitectura de tu producto. El punto de inflexión fue la apertura de un procedimiento formal contra Shein bajo la nueva ley de servicios digitales, la DSA. Y ojo, porque la investigación no se limita a ver si venden falsificaciones o productos peligrosos. Europa está poniendo el foco en dos bombas de relojería. La primera, la capacidad real que tiene el sistema de Shein para detectar y frenar la venta de productos ilegales, sobre todo en categorías sensibles. Y la segunda, y aquí está la clave, el posible uso de un diseño potencialmente adictivo y gamificado, con sistemas de recomendación que son de todo menos transparentes. Esto es importantísimo porque Shein no es una tienda online más, es un modelo de negocio completo basado en tres pilares: un volumen de productos gigantesco, un precio ultra bajo y sobre todo el enganche del usuario. Y ese enganche no es casual. Puntos, recompensas, notificaciones constantes, dinámicas de scroll infinito, recomendaciones hiperpersonalizadas, son todos elementos que, en conjunto, convierten el acto de comprar en una especie de juego. Lo que está haciendo Europa es muy estratégico. Está diciendo que si tu plataforma utiliza mecánicas diseñadas para maximizar el tiempo que pasas en ella y el dinero que gastas, eso también es un riesgo sistémico. No es un fallo, es una característica peligrosa. Y hay otra capa que eleva aún más la importancia de este caso: la parte de protección de menores y la exposición a contenidos extremadamente sensibles, que también aparece mencionada en el procedimiento. El mensaje que se intuye es muy claro: de cara a 2026, una plataforma que es popular entre los jóvenes no puede esconderse detrás del argumento de somos solo un marketplace, un intermediario. Si su arquitectura, su diseño, empuja a los usuarios a la exposición a riesgos, a la compra compulsiva o al acceso a material ilícito, va a enfrentarse a obligaciones muy concretas y muy serias. Y aquí está la gran idea narrativa de este primer acto. Europa está intentando regular el cómo te hacen quedarte, no solo el que hay dentro de la plataforma, porque si regulas el cómo, estás regulando el algoritmo. Y si regulas el algoritmo, estás regulando el poder de la viralidad, el consumo y la influencia. Además, esto conecta directamente con otro movimiento muy reciente de la Comisión Europea. Hace apenas unas semanas, ya había apuntado preliminarmente a TikTok precisamente por su diseño adictivo. Hablaban del scroll infinito, del autoplay de los vídeos, de las notificaciones. Lo de Shein esta semana no es un caso aislado, refuerza una línea estratégica muy clara. La Unión Europea quiere cortar de raíz el enganche por diseño. La economía digital, amigos, está entrando en una fase completamente nueva. Ya no basta con cumplir a nivel de términos y condiciones legales, ahora también se va a juzgar el diseño emocional del producto. Y con esto, pasamos directamente al segundo acto, a ese momento en el que la gobernanza global de la inteligencia artificial intenta presentarse como un frente unido, pero se le notan todas las costuras de la rivalidad por debajo. Esta semana, el foco global de la tecnología se movió a la India con una gran cumbre sobre inteligencia artificial. Y lo más interesante no fue solo lo que se dijo, sino lo que quedó expuesto a la vista de todos. La IA se ha convertido en un escenario de competencia geopolítica, a cara de perro. En la cumbre, hubo muchos mensajes de alto nivel sobre cómo evitar que la gobernanza de la IA quede capturada por unos pocos países o, peor aún, por unos pocos magnates tecnológicos de Silicon Valley. Apareció con muchísima fuerza el concepto de democratizar la IA, la idea de que el llamado sur global, países como la propia India, Brasil o Sudáfrica, no quieren ser meros consumidores de tecnología, quieren tener capacidad propia, acceso a los modelos, inversión, infraestructura y, sobre todo, unas reglas del juego que no estén dictadas únicamente desde California. Pero el momento que se hizo viral, el que de verdad simbolizó toda esta tensión, fue una puesta en escena que pretendía ser de unidad entre los líderes del sector, pero que terminó dejando al descubierto una rivalidad palpable entre dos gigantes: OpenAI, los creadores de ChatGPT, y Anthropic. En el escenario, cuando se les pidió un gesto colectivo,
La incomodidad visible entre Sam Altman y Drew Amodei se interpretó en todo el mundo como la imagen perfecta de esta era. Todos hablan de cooperación mientras compiten ferozmente por el mismo futuro. ¿Y por qué esto es importante para entender la tecnología y la geopolítica? Porque esta rivalidad empresarial se traduce directamente en política pública. Cuando dos líderes compiten por ser la IA de referencia, no solo compiten por usuarios, compiten por contratos gubernamentales millonarios, por la integración de su tecnología en los sistemas educativos de los países, por acuerdos estratégicos con naciones enteras, por definirlos estándares de seguridad y en última instancia por tener el derecho a definir qué es una IA responsable. Además, esta semana también hemos visto cómo la conversación se está moviendo hacia un choque cultural regulatorio. Por un lado, Europa defendiendo su enfoque de reglas estrictas y salvaguardas, el famoso AIEC, y por otro, críticas desde Estados Unidos que tachan este enfoque de ser un freno a la innovación. Y aquí llegamos al punto clave: la gobernanza de la IA ya no es un debate académico para expertos, es un mercado geopolítico. Cada bloque, sea Estados Unidos, China o Europa, quiere atraer inversión, capturar el valor industrial que va a generar esta tecnología, sobre todo, fijar unas reglas que favorezcan su propio modelo. India aparece aquí como un actor fascinante que intenta construir su propio espacio. No quiere ser un vasallo tecnológico de nadie, pero tampoco se presenta como un árbitro neutral. Es una potencia aspiracional. La conclusión es que la IA está dejando de ser una carrera tecnológica para convertirse en una carrera por la legitimidad. ¿Quién lidera el desarrollo, quién regula el uso y quién consigue exportar su modelo al resto del mundo? Mientras el mundo discute sobre quién regula y quién lidera, los atacantes están mirando un mapa completamente diferente, el mapa de la infraestructura crítica. Y esto nos lleva al tercer acto. Esta semana se conoció que Advantest, un gigante japonés absolutamente clave en el testeo de semiconductores, fue golpeado por un ataque de ransomware. La compañía está investigando una posible filtración de datos. Y esto, amigos, no es un incidente corporativo más, es un recordatorio muy inquietante de algo que a menudo olvidamos: la cadena de suministro de los chips no se rompe solo con sanciones comerciales o controles a la exportación, también se rompe con ciberataques. ¿Por qué es tan serio un ataque a una empresa como Advantest? Porque estas compañías están en el corazón del ecosistema. Testear los chips es una parte crítica para que la industria pueda fabricar a escala, con la calidad y el rendimiento que necesitamos. Cuando una organización de este tipo se ve afectada, aunque sea parcialmente, el impacto puede ser en cadena: retrasos en la producción, disrupción de operaciones en otras empresas, riesgos de robo de propiedad intelectual y una presión indirecta enorme sobre toda la cadena de suministro global. Y si conectas esto con la geopolítica del chip, con los estados tratando los semiconductores como un recurso estratégico nacional, el asunto sube de nivel. Un ciberataque puede convertirse en una forma de presión sin bandera, una forma de ataque asimétrico muy difícil de atribuir. Además, esta misma semana, el Foro Económico Mundial volvió a insistir en una narrativa que encaja perfectamente con esto. Advirtió de que el riesgo de ciberataques está creciendo por tres motivos: el uso de la IA por parte de los atacantes, la fragmentación geopolítica del mundo y la creciente complejidad de las cadenas de suministro. Dicho de forma sencilla, cuanto más fragmentado esté el mundo, más difícil es coordinar las defensas, compartir inteligencia sobre amenazas y definir estándares de seguridad comunes. La inteligencia artificial y la industria de los chips están creando un mundo más industrializado, sí, pero también mucho más frágil. Ya no basta con tener las mejores GPUs o los procesadores más potentes. Hay que ser capaz de sostener toda la infraestructura que los rodea: la energía, la logística, la seguridad y la continuidad operativa. Y todo esto nos lleva al último acto, al movimiento político que cierra el círculo de esta semana. El cierre de la semana no es una sola noticia, sino un clima, una atmósfera. Europa está empezando a hablar de su dependencia tecnológica con un tono que antes reservaba para la energía o la defensa. En análisis recientes hemos visto cómo líderes europeos han insistido una y otra vez en la necesidad de reducir las vulnerabilidades que se derivan de la dependencia externa, especialmente en un contexto de tensión creciente con Estados Unidos y China. El mensaje que se está instalando en Bruselas es que la autonomía estratégica ya no es un eslogan de marketing político, es una agenda de gobierno. Y si lo conectas con todo lo que ha pasado esta semana, el patrón queda clarísimo. Europa investiga a Shine no solo por vender productos ilegales, sino por su diseño adictivo y sus algoritmos. Es una cuestión de control sobre la atención y la protección de los ciudadanos, especialmente los menores. En la India, el mundo entero discute sobre la gobernanza global y la democratización de la IA. Mientras se hace evidente la rivalidad entre los gigantes tecnológicos, la IA se ha convertido en un activo de poder que se puede exportar. Y en ciberseguridad, un actor industrial clave en la cadena del chip sufre un ataque de ransomware. La infraestructura se revela como un punto de presión geopolítica. Todo encaja en una sola idea en este 2026.
La tecnología, el comercio, la seguridad nacional y la geopolítica ya no son tableros de juego separados. Son un único y complejo tablero. Si tuviera que resumir esta semana en una sola frase sería esta: la economía digital ya no se gobierna solo con innovación. Se gobierna con regulación del diseño, con diplomacia de la inteligencia artificial y con seguridad de la infraestructura. Y ahora, la pregunta que os lanzo para que la debatamos en los comentarios: ¿qué os preocupa más a vosotros? ¿Que las plataformas se diseñen específicamente para engancharos? ¿Que el poder de la inteligencia artificial se concentre en muy pocas manos? ¿O que un ciberataque pueda llegar a frenar la cadena de suministro global de los chips?